Es una porción muy conocida y es la porción que habla de la multiplicación de los panes y los peces. Hace unos días tengo esto en mi corazón y el jueves pasado ofrecimos una película aquí en la iglesia, que la película se llama Son of God, el Hijo de Dios. Es como un resumen de la serie The Bible. Hicieron como un Frankenstein, cogieron muchos pedazos de esa serie, la unieron e hicieron la película de la historia de Jesús. Y hay una parte, una escena donde sale la multiplicación de los panes y los peces. Y para mí fue una confirmación cuando lo vi, como que lo vi, que resaltaba en la película porque tenía eso en el corazón de traerlo a la iglesia y me bendijo. Así que yo quiero, ¿verdad?, que aquellos que puedan estar en pie, vamos a hacer una oración y luego leemos esa porción de la Escritura. Señor, qué bueno ha sido tener esta parte la primera parte del culto, Señor, donde hemos estado cantándote, hemos estado adorándote, postrándonos delante de ti, Señor, reconociéndote como el Señor de nuestras vidas, Señor, y manifestando que tú eres, Señor, el motivo de nuestra alabanza. En estos momentos, Señor, estamos quietos, con hambre y con expectativa de que algo tú vas a ministrar a nuestras vidas, que sacie nuestra sed y nuestra hambre de ti. Te rogamos en el nombre de Jesús que así sea. Amén y amén. Lee la palabra del Señor en Marcos 6, 30 al 44. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allí a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Y salió Jesús y vio a la multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídalos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Esto es uno de los milagros más interesantes y quizás más hablados que hay en la Escritura, que aún los inconversos, el que no conoce al Señor, pero sí conoce esta historia. Y cuando se hace las películas que se han hecho de Cristo, no puede faltar este momento, este evento, este milagro, porque es muy es trascendental, como que realza por encima, porque tú te imaginas esa multiplicación tan brutal. Pero yendo al momento en que acabamos de leer, sucede que Jesús estaba tratando de bregar con sus discípulos y
y ministrarle. Ellos venían de, cuando nosotros leemos los otros pasajes paralelos de este evento, ellos venían de orar, de ministrar, venían de haber ido por diferentes lugares, y también se encuentran con la noticia de que habían matado a Juan el Bautista para ese tiempo. Jesús quería tener un tiempo a solas con sus discípulos, pero la cantidad de gente que venía donde él, buscándolo, pidiendo oración, pidiendo un milagro, era mucho. Y Jesús les dijo: mira, no tenemos tiempo ni para sentarnos a comer aquí. Vamos a montarnos en la yolita, cruzamos, nos vamos para el otro lado, y allí en un lugar donde no hay nadie, allí descansamos, allí comemos y la pasamos bien. Y ponemos, ¿verdad?, todo en su lugar. Hacemos una recopilación de todo lo que ha pasado durante todos estos días. La gente los vio, se le quedó mirando y dijo: van para el otro lado. Así que cogieron y se fueron caminando todo el mundo. Y cuando Jesús llegó allá, la gente a pie había llegado primero. Y eran miles los que estaban esperando a Jesús. Jesús dijo: de verdad que esta gente tiene más hambre que nosotros. Vamos a ministrarle. Se quedó hasta tarde ministrándole la palabra. Era un lugar desierto, en el sentido de que estaba apartado. No podemos decir que era un desierto, sino que era un lugar desierto. Son cosas diferentes, ¿ok? Un desierto, no hay agua, casi siempre hay arena, desértico, pero un lugar que está desierto es un lugar donde no hay gente, porque allí había hierba, y en los desiertos no hay hierba, y se recostaron, la gente se recostó. Era un lugar solitario, no había tiendas, no había una aldea, no había un lugar donde comer. O sea, era un lugar desierto. Es como decir: nos fuimos para el monte en una vigilia porque allí no hay nadie. Y eso era lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Les ministró, la gente se quedó quieta en aquel lugar escuchando la palabra. Era tanta la sed de Dios que la gente se hizo de noche, y aún de noche la gente, ya estaba tarde, estaba oscureciendo, y la gente se quedó allí. Acabamos de leer que los discípulos se preocuparon porque dijeron: en lo que esta gente llega a su casa, o sea, ya es tarde, dile, Jesús, para de predicar, ya no prediquen más nada, ya no ministren más nada, despáchalo, váyanse para su casa, vayan a hacer la cena, vayan a comerse algo. Allí habían mujeres, habían niños, habían hombres de todas las edades, ¿ok? Todo el mundo seguía a Jesús. Había venido gente enferma, había venido gente adulta, gente mayor, y ya era tarde en la noche. Así que ellos le hacen esta sugerencia a Jesús. Jesús le responde de una manera que los desconcertó: denle ustedes de comer, denle comida, denle comida. Era como si Jesús le dijera a la iglesia: alimenten al pueblo. Era como si Jesús, vamos a ponerlo de esta manera, los 12 discípulos era la iglesia local de Cristo. Eran esos apóstoles, eran los discípulos cercanos, era lo que Jesús estaba discipulando. Y ellos cuestionan a Jesús y les dicen: mira, Señor, despídelo. Pero Él les dice: no, ustedes denle comida a esa gente. Los desconcertó. Esto me recuerda, después del huracán, a nuestra hermana Noemí se le ocurre una idea descabellada. Después del huracán, hermano, aquí no habían diezmos, no habían ofrendas, todo el mundo estaba pelado, muchos perdieron sus trabajos, no teníamos nada. La iglesia no me pagó, no había para pagarme a mí. Gracias a Dios que de otra manera Dios proveyó el dinero, pero la iglesia no tenía. Y estábamos en y limpiábamos aquí, convertimos esto en un hospital. Empezó a llegar ayuda de otros lugares y convertimos esto en un hospital, y hicimos muchas cosas. Y a Noemí se le ocurre, vamos a hacer no podíamos hacer cena de acción de gracia porque era para noviembre, y porque no había luz. Y si hacíamos una cena, pues la teníamos que hacer de noche, y esto estaba oscuro, no había luz, no teníamos planta. Y nadie salía de sus casas. Una vez se hacía de noche, todo el mundo cogía y se metía en sus casitas. Nadie sale porque era peligroso. Así que teníamos que hacer un almuerzo de acción de gracia. Y ¿como para cuántas personas? Bueno, es para la comunidad, por lo menos vamos a hacer como para 100. Diantre. Un almuerzo para 100 personas.
no podemos hacerlo, pero vamos a hacer un catering. Ok, ¿a cuánto sale? Bueno, pues si son para 100, son a $5 el plato, van a salir en 500 pesos. Y si no había para pagarme el sueldo mío, vamos a sacar 500 pesos para hacerle comida al vecindario e invitarlo para que vinieran aquí a comer. Entonces queríamos poner mesa, y entonces vamos a invitar a Rubén Hernández para que toque con la guitarra y forme un revolú aquí. En eso nos regalan una planta eléctrica, hermano. Nos regalan una planta eléctrica. Y yo, mira, ya tenemos la electricidad para ese día, para prender los equipos y conectar los chunches de todo esto. Ok, ¿y dónde están los 500 pesos? ¿De dónde los vamos a sacar? Y yo no sé. De momento recibo una llamada de Estados Unidos, hermano Eduardo, que era de la catacumba de Mayagüez, y me dice: Willy, vi la foto de lo que ustedes están haciendo en Aguada, qué tremendo que sí. ¿Y qué proyecto tienes? Y yo, pues queremos hacer un almuerzo de acción de gracias. ¿Y cuánto sale? Pues calculamos más o menos, pues 500 pesos el almuerzo, más los refrescos, te voy a mandar 1,000 pesos. Y ya estaba, hermano. Y Dios multiplicó la provisión de Dios. O sea, cuando Dios te dice, haz esto, pero tú no tienes con qué hacerlo, no tienes nada, pero Dios te dice, hazlo, y yo voy a hacer el milagro. Y cuento esto porque cada vez que cuando veo esa parte donde Jesús le dice a sus discípulos, denle ustedes, y los discípulos miran y dicen, pues somos nosotros y no tenemos para comer, ¿de dónde te vamos a sacar comida para esta gente? Es imposible, no se puede. Jesús quiere suplir la necesidad del pueblo. Jesús había suplido la necesidad espiritual. Jesús le había ministrado una palabra al pueblo. Le estaba haciendo luz en medio de las tinieblas. Jesús había sanado sus dolencias. Jesús estaba sanando su corazón. Pero él quería ir un poco más allá y quería suplir la necesidad de comida que había en aquel momento. Los discípulos no tenían la capacidad para llevar a cabo el proyecto que Jesús les estaba poniendo en el corazón. Yo quiero que ustedes se encarguen de este proyecto. Yo quiero que ustedes tengan este proyecto. Háganlo. Métanle mano. Hagan ese proyecto. Y ellos miraron y dijeron, ¿cómo lo vamos a hacer? Y aquí inserto el otro testimonio que ustedes conocen. Dios nos puso en el corazón comprar esto y nosotros no teníamos para comprar. Pero lo compramos. Lo logramos comprar. Estamos pagando una hipoteca, pero lo compramos. Tenemos que arreglar el techo y no teníamos para arreglar el techo porque después del huracán hay unas goteras y un sinnúmero de cosas y el acústico se ha dañado. Hermano, nos mandaron 3,000 pesos de Estados Unidos, otra iglesia. Ya está. Ya hablé con el carpintero y el carpintero nos cobra $2,642 con qué sé yo cuántos chavos prietos. Incluye todo el material y la mano de obra. Y la mano de obra me la tiró a precio de carne a bomba y me dijo, y si nos pasamos del tiempo no te lo voy a cobrar. O sea, Dios te pone un proyecto en la mano y si Dios lo pone y tú buscas dentro de ti y no hay, algo se le va a ocurrir a Dios. Algo se le va a ocurrir a Dios. Pero Dios es bueno y los proyectos que Dios pone en tu mano, hermano, lo único que hay que hacer es caminar, moverte. Porque fue idea de Dios. En última instancia, Señor, tú me mandaste. Y Él responde. Lo mismo le pasó a Moisés. Cuando salió de Egipto, vete y saca ese montón de pueblo que tengo allá. Son como 3 millones. Allí están comiendo ajo y cebolla y haciendo pirámides allí para a todo vender. Y Moisés le puso 1000 excusas, pero yo me encargo. Y ustedes conocen la historia tan tremenda. Pero este proyecto, hermano, ellos le responden a Jesús de la siguiente manera. Jesús, espérate un momentito. Tú lo que nos estás diciendo a nosotros es que consigamos 200 denarios ahora mismo, 200 denarios, y vayamos a la ciudad, compremos comida para toda esta gente y volvamos con unas carretas. Qué sé yo cuántas carretas vamos a necesitar, que hay que alquilarlas porque nosotros no tenemos carreta. O nos vayamos en la lancha esa que tenemos y allá alquilemos varias lanchas, las llenemos de comida con 200 denarios que va a costar para alimentar todas. Regresemos aquí, que ya va a ser prácticamente al otro día, y mientras tanto esta gente se va a morir.
No tiene sentido. No hay, o sea, esto no me cuadra. Jesús, hello, dele el café, se quedó dormido, está en un viaje. Esto no puede ser. Pero le voy a explicar algo. Un denario era lo que ganaba un obrero al día. Un día de trabajo en ese tiempo. Un denario, o sea, tú trabajabas un día y te pagaban con un denario. Ese es el sueldo de un día. Si lo ponemos en nuestros días, y vamos a ponerlo a 7.25 la hora, ¿verdad? Sueldo mínimo federal. Y esas 7.25 tú las vas a multiplicar por 8 horas. Son $58 diario. Un denario equivalía en estos momentos a $58 aproximadamente. Si quieres lo puedes redondear en 60, pero para ir exacto, 58 pesos. 58 pesos tú lo vas a multiplicar por 200, porque él dijo 200 denarios. 200 multiplicado por $58 equivale a $11,600. O sea, Jesús le está diciendo a ellos, consíganse ahora mismo 11,000, ¿cuánto fue que dije? $11,600 ahora mismo, aquí en este lugar desértico, y Judas con la bolsa escondiéndola, porque metía la mano de vez en cuando y sacaba. Y quizás es Judas en eso, que no cuadren la chequera ahora porque está descuadrada. Y Jesús y los discípulos se miraron unos a otros y dicen, no se puede. Y tú me estás diciendo eso. O sea, Jesús, lo que tú me estás diciendo es que yo haga eso. No se puede, o sea, no tiene lógica. Pero Jesús les hace la pregunta. ¿Qué hay? Busquen. ¿Qué hay? Entre estos 5,000 hombres, ¿qué hay? ¿Qué hay en medio de esta gente? Encontraron que había una persona que tenía 5 panes y 2 peces. Acá, si usted me pregunta, yo creo que había más. En el sentido de que probablemente otras personas tenían escondido y los apóstoles están, ¿alguien tiene algo de comer? Y 2 o 3 la escondieron. No, estas galletitas Bimbo son mías, yo no se las puedo dar a nadie. O sea, en lo que llegó a casa, esto es mío. Pero alguien estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía. Y todo lo que tenía eran 5 panes y 2 peces. Y dijo, yo lo tengo aquí. ¿El Señor lo necesita? Aquí está. 5 panes y 2 peces. ¿Qué son 5 panes y 2 peces ante una multitud tan grande? Eso no es nada. Si los repartimos, pues 5 personas y le van a tocar pan y aquellos 2 le damos una peja a cada uno. En todo, ¿verdad? 7 personas, 5 comen pan y 2 comen pescado y se acabó el evento. 7 en total. ¿Qué es eso? Pero ninguna aportación es demasiado pequeña cuando nosotros la ponemos en las manos del Señor. Ninguna es tan pequeña. El Señor pudo hacer el milagro de saciar el hambre de toda aquella multitud porque una persona estuvo dispuesto a dar lo que tenía. Una sola persona. Hermano, yo no digo que dio lo que tenía. Esa persona dio todo lo que tenía. Y podemos decir que era poco. Era poco para la multitud. Pero para el que lo dio, era todo lo que tenía. Recuerde eso. Para la multitud eso era nada. Pero para el que lo dio, podía significar si lo doy me muero. Estoy dando todo lo que tengo. En un lugar desierto, donde probablemente caminando llegue mañana a casa, me voy a quedar sin comer. Y si tenía 5 panes y 2 peces, lo más probable era porque era para su familia. Porque él solo no se iba a zumbar todo eso. ¿Okay? Y para aquel tiempo solamente se contaban los hombres. No contaban ni a las mujeres ni a los niños. O sea que si habían 5,000 hombres, ponle que entre mujeres y niños habían 5,000 más.
Pues entonces duplique la cantidad y serían como 5,000, como 10,000, como poco. Porque yo creo que habían todavía más de 10,000. Pero hombres, habían 5,000. Más las mujeres y los niños que no estaban incluidos en la contabilidad cuando escribieron esto. Y como dije ahorita, yo estoy seguro que tenía que haber más personas que también tenían algo para aportar a la cena. Pero solamente uno dio todo lo que tenía. Muchos más, de entre esos 10,000 que en total habían allí, probablemente alguna donita, algún refresquito, algo tenía que estar por allí, porque yo dudo que unas 10,000 personas llegaran a un lugar y solamente hubiera 5 panes y $2 Tenía que haber más, pero solo uno dijo: yo pongo para la cena y lo voy a dar todo lo que tengo. Y como dije ahorita, 5 panes y 2 peces, ¿era mucho o era poco? ¿Era poco para la multitud? Seguro que sí. Ante aquella multitud era poco, pero para el que lo dio, como dije ahorita, estaba dando todo lo que tenía. Y a lo que voy con esto es lo siguiente, hermano. Dios siempre recibe con agrado cuando nosotros le damos a Él lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos. Esos 5 panes y 2 peces era lo mejor que aquel hombre tenía. No era que le sobraba. Era lo único que tenía, era lo mejor que tenía, y se lo puso en las manos al Señor. La Biblia dice, y hay otro caso en la palabra donde el Señor realza y pone un acento, por decirlo así, lo pone en negrita, el acto de una mujer viuda que estaba en el templo. Y a mí me causó curiosidad porque dice la Biblia que Jesús estaba al lado de donde se recogían las ofrendas. Qué curioso, ¿verdad? Que el Señor se paró al lado de donde se recogían las ofrendas. Y eso yo digo, el Señor tendrá la misma costumbre. Seguirá con la misma costumbre y se para ahí y mira lo que nosotros echamos. Yo creo que Él mira nuestro corazón. Él mira nuestro corazón. Y siempre está cerquita de nuestro corazón. Y dice la palabra que cuando Jesús estaba donde se recogían las ofrendas en el templo, llegó y la gente daba de lo que le sobraba. Y muchas veces daban desde lejos y lo tiraban para que se oyera. ¡Pra! Cuando caían las monedas. Y llegó una viuda y dice que dio 2 monedas de cobre. Era chavo prieto. Creo que hoy en día se equivaldría a medio centavo o algo por el estilo. Pero Jesús, cuando vio que aquella viuda pobre echó eso, cualquiera pudo haber dicho: eso no es nada, eso no representa nada. Pero Jesús dijo: esta dio más que todos, porque los demás dieron de lo que les sobra, pero esta mujer dio todo lo que tenía en su corazón. Todo lo que tenía, todo su sustento lo dio. Lo dio. En estos días vi un video de un hombre paralítico que no tenía silla de rueda y pues él se arrastraba. No sé si ustedes lo han visto. Él se arrastra y casi no puede hablar bien. Y le trajeron una silla de ruedas. Presentaron la alegría de este hombre cuando le dieron una silla de ruedas. Lo que representaba para él. Y alguien escribió: tenemos que reconsiderar lo que significa la alegría, lo que significa la abundancia, lo que significa el tenerlo todo. Para ese hombre, ese regalo, una silla de ruedas, significaba tanto que para él fue el milagro más grande el que poder recibir una silla de ruedas. Y cambió su estado de ánimo al punto de que él se reía y se reía y se reía cuando la veía y la estaban sacando y él estaba desesperado por ver lo que iba a salir de aquel lugar. Lo que es poco para uno, para otros puede significar mucho. Y esta mujer, yo
Yo creo que Dios estaba riéndose con mucho gozo por lo que estaba recibiendo en aquel momento. 2 monedas de cobre. 2 monedas de cobre, porque Dios vio el corazón de esa mujer. La Biblia dice que en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 4, dice que Abel buscó lo mejor de sus ovejas y se lo trajo al Señor. Dice que Caín, su hermano, era agricultor y buscó una ofrenda de los frutos de la tierra y se lo trajo. Pero Abel dice de los primogénitos, de los primeros que habían nacido, buscó el mejor y se lo dio al Señor. Y hay una gran diferencia en eso. Porque, y volviendo a los 5 panes y 2 peces, el hombre que los dio, la forma en que lo dio, equivale a la ofrenda de Abel. Que dio lo que tenía, lo mejor que tenía, lo único que tenía, y se lo dio al Señor. La Biblia dice que en un momento dado David iba a ofrecer una ofrenda al Señor. Iba a hacer un sacrificio, un holocausto al Señor. Y mandó a un hombre, el que más tarde lo quiera buscar, está en Segunda de Samuel 24:24. Creo que en Crónicas también lo menciona. Y David estaba en un lugar lejano, no estaba cerca de donde él vivía, y dijo: yo necesito hacer una ofrenda al Señor, y fulano tiene un montón de animales, pues mira, dile que yo le voy a comprar qué sé yo cuántos animales, porque se los quiero ofrecer al Señor. Y el dueño de los animales le mandó a decir a David: no, eso es para el rey. No, Dios me libre, no me tiene que pagar nada, yo se lo regalo. Y David le contesta a este hombre lo siguiente: no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. No ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Hermano, y vuelvo a decir lo que dije ahorita: Dios siempre recibe con agrado lo que damos, cuando le damos lo mejor que tenemos. Cuando nosotros le damos al Señor algo de lo que nos sobra, para Dios no representa mucho. Pero cuando al Señor le damos algo que para nosotros es importante, cuando le entregamos algo al Señor, y no lo mire en forma de dólares y centavos, porque no estoy hablando de eso. Cuando nosotros le damos al Señor lo que para nosotros es importante, y nos duele, nos cuesta. Cuando tú le das al Señor lo mejor de tu tiempo, cuando tú le das al Señor lo mejor de tu vida, los mejores años de tu vida, cuando tú le das al Señor aquello que te produce el gozo y la alegría mayor, y tú se lo das. Cuando tú le entregas al Señor tu salud, tu fuerza, cuando tú le entregas al Señor esos únicos 5 panes y 2 peces que tienes, la Biblia dice que tú vuelves loco al Señor. Y ahí demostramos que Dios es nuestro Señor. Y demostramos que lo que yo tengo no me pertenece, sino que es de Dios. Y demostramos cuánto lo amo y cuánto lo quiero agradar. Y demostramos en esos momentos que yo soy el siervo del Señor. Pero siervo no como con la connotación que le dan a la palabra siervo hoy en día. El gran siervo del Señor. No, es el esclavo del Señor. Y yo le voy a dar, como esclavo que soy, lo mejor que tengo a mi Dios, a mi Señor. Y se lo voy a entregar. Y David dijo: yo no voy a recibir estos regalos que me va a dar este Señor, porque
es algo que yo quiero darle al Señor. Y si me lo regalan, no sale de mí, sale de Él. A mí no me cuesta nada, no me dolió en el bolsillo darlo. No siento que estoy dando nada. Muchas veces, yo siempre recuerdo la vez que yo le regalé una caseta de campaña a Alvin, que yo amaba mucho. Y me perdonan los que conocen la historia, pero creo que la puedo cuñar aquí lo más bien. Era un retiro, un catacán o un boacán, ni me acuerdo si era catacán o boacán. Era en el campamento Benecer en Sidra y dentro del campamento iba a haber una dinámica el último día, la última predicación, donde la dinámica era que se le iba como parte del llamado de esa última predicación, se le iba a pedir a los hermanos que buscaran a alguien y le dieran algo que para ti fuera valioso, que fuera importante y que tú amaras mucho. Pero ¿qué pasa? Ya yo sabía lo que iba a ocurrir porque yo había estado en la reunión de pastores y ya teníamos todo planchado. Yo sabía, los hermanos no sabían, pero yo sí sabía lo que iba a ocurrir, los pastores sabían. Así que yo estuve rompiéndome en la cabeza qué yo voy a regalar y a quién se lo voy a regalar. Que en un retiro que yo voy y yo llegó el día del retiro, yo todavía no sabía que yo le voy a dar que sea valioso y a quién se lo regalo. Y estoy así y ya estaba en el llamado que yo voy a dar. Y de momento aquí tenía el bolígrafo bien bonito, color oro que me habían regalado. Ya, tremendo, esto es lo que yo voy a dar. Mira qué cosa linda. ¿A quién se lo voy? Miro para el lado, veo a Alvin. A Alvin, ya resolví. Salí de esto. Voy donde Alvin, le doy un abrazo, le digo que lo quiero mucho y le doy el bolígrafo. Perfecto. ¿Me dolía? No, si me lo habían regalado. Era bonito, yo lo quería, pero no era algo que yo amara tanto. Y cuando hago así, recibo esa santa bofetada espiritual de Dios. Me dice el Señor, tú eres un miserable. Y yo, ay Señor, no me digas. Eres un miserable. A ti no te duele. A ti no te cuesta. Para mí eso no significa nada lo que tú vas a hacer. Y todo eso aquí. Y yo haciéndome el loco. Y el bolígrafo es lo que va. El bolígrafo es lo que va. Pero no pude aguantar. Y dije, Señor, está bien. ¿Y qué puedo yo dar? ¿Qué tengo yo aquí en el retiro que yo pueda dar? La caseta de campaña que te costó $200. Que ya la tienes amarrada en la capota de la guagua para cuando digan amén, sales para Rincón en mandado. Y yo, no. Hace como un mes que la compré. La compré en Sears, Hillary, de la lona gorda, de las brutales que parecía del ejército. 8x8. Los tubos estaban... que era una cosa brutal. Lo que le faltaba era aire acondicionado. Y el Señor me dice, dale la caseta, porque eso te duele. Que si me dolía. Yo iba caminando para el carro con las lágrimas aquí. Yo hice como Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Se echó 3 días en llegar y pudo haber llegado en 1. Y yo arrastraba las piernas a ver si decían amén y todo el mundo se iba. Yo lentamente caminando para el carro. Y yo tenía un cham de la Mitsubishi cremita, liftback. Y allí estaba amajado en la capota, yo la miraba, estaba dentro de la caja todavía. Y yo soltándola, me la echo al hombro. Llego al auditorio, la puse en una esquina y le di la caseta a Alvin. Pero después que la di, fui libre, hermano. Y un gozo. Él se lo gozó más que yo porque él era de él. Yo no sé si todavía la tiene, pero eso hace como 200 años de eso. Ya murió. Pero me costó. Pero fue una de las bendiciones más grandes que yo pude haber tenido en mi vida. Dejarme quebrantar por Dios y dar algo que realmente dolía darlo. Hermano, 200 pesos, yo todavía era soltero y yo llevo 32 años de casado. O sea, estamos hablando de un montón de años atrás. Una caseta en ese tiempo que te haya costado 200 pesos era una suite. Era una suite. Y yo la di. No daré nada al Señor que no me cueste. Que no me cueste. Siempre da lo mejor que tengas para Dios y para los demás. Aunque parezca poco, porque la multitud es mucha. Dios se va a encargar de multiplicarlo. Pero nunca des lo que te sobra.
No des nunca nada a Dios que no te cueste. Si te cuesta algo. Alguien dijo un día, no voy a hacer esto porque no lo siento. Eso se llama hipocresía. Pero Dios le llama obediencia, aunque no lo sientas. Dios le llama obediencia. Te duele, es difícil. No lo voy a hacer porque no siento nada en el corazón. Esto no es por sentir. Esto es por fe y por obediencia. Por fe y por obediencia. Si es por sentir, muchas veces yo no vendría al culto. Muchas veces usted no viniera al culto. Porque no siempre usted siente, ay, voy para el culto. O sea, voy para el culto. Es baratado como estoy. Pero voy para allá. ¿Qué yo quiero? Darme un baño y acostarme. ¿Qué Dios quiere? Que venga. Y vengo. Y no se llama hipócrita. Se llama obediencia. Se llama que yo soy un siervo y Él es mi Señor y yo obedezca, aunque a veces se me haga difícil obedecer. Aunque a veces se me haga difícil obedecer. Algunos prefieren sentarse a esperar que alguien le traiga la canasta llena de peces y panes para comer, pero hay pocos que están dispuestos a poner ese pan y esos peces para que otros coman. La mayoría está esperando que le traigan la canastita para meter la mano y coger algo. Los menos son los que ponen los panes y los peces. Y Dios los multiplica. La pregunta en esta mañana es, ¿cuáles son tus 5 panes y cuáles son tus 2 peces? ¿Qué tú tienes para darle al Señor? ¿Qué Dios te está pidiendo que tú pongas para Él hacer un milagro? ¿Qué Dios te está pidiendo a ti que tú hagas o que des para Él multiplicar? Y probablemente como pudo pensar esta gente, los discípulos, Señor, lo que hay son 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso ante tanta necesidad? No te preocupes, tú dámelo que yo lo multiplico. Y el Señor siempre está esperando eso. Ahora, ¿cuáles son tus 2 panes, tus 5 panes y 2 peces? ¿Qué hay dentro de ti? Porque los 5 panes y los 2 peces, como dije ahorita y vengo diciendo, representa aquello que es lo único que tienes. Y no te estoy diciendo que lo traigas a mí, porque esto es un asunto entre tú y Dios. Pero yo no estoy pidiendo nada aquí. Es Dios. Es Jesús el que pide. Para saciar la necesidad del cuerpo. Para ministrar. Aquello que te duele. Aquello que representa para ti, si lo doy me quedo sin nada. Sin nada. Después me casé con Marina y Marina tenía una caseta que medía 10 por 10. La mía medía 8 por 8. Y era la misma marca y todo. Era más grande. Yo quiero leer una porción de la Escritura que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, verso 14 en adelante. 12, 14 en adelante. Dice la palabra, 1 Corintios 12, 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por esto no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos,
se tratan con más decoro. Dios bendiga su palabra. Hermano, cada aportación de usted en la iglesia es importante. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero yo sí, porque estoy pendiente a eso. Pero el piso está manchado. Usted sabe barrer y mapear, está invitado. Eso sería, y le duele. Pero hermano, yo tengo que hacerlo casi todos los martes que vengo a la iglesia y encuentro todo manchado. Y yo, que soy el pastor, me tengo que encargar de bajar la iglesia y a veces mapearla también. Y cuando usted deja el inodoro que no lo bajó e hizo la 1 y lo hizo domingo, el martes cuando yo llego hay una mancha amarilla que aunque usted baje el inodoro se queda la mancha. Y eso, mira, hasta con la uña hay que meterle. Todo es parte del trabajo. Cuando usted ve que la iglesia, el patio está recortado, pues muchas veces he sido yo que lo he recortado, o José, o mi hijo Wilito, que somos los que venimos normalmente aquí a recortar el patio. A veces no me queda tiempo de pastorear, porque estoy haciendo trabajo aquí en la iglesia, raspando, pintando, haciendo mil cosas que hay que hacer. A veces hasta entejando iguanas muertas que encuentro por el patio, o murciélagos que he encontrado muertos. Todo eso hay que hacerlo. ¿Qué parte del cuerpo tú eres? ¿Qué tú estás dispuesto a hacer? Todo es necesario. Desde el que predica, da estudios bíblicos, el que barre, el que mapea, el que llama, el que abraza, el que solamente pon en las manos del Señor tus 5 panes y tus 2 peces y el Señor los multiplica. Y esa es una bendición grandísima. Yo vine hoy a las 9 menos 10, no, menos 10 no, yo estaba aquí casi entre las 9 menos 20 y 9 menos 10, yo estaba aquí hoy temprano, porque vine a darle un estudio bíblico a nuestro hermano Brian. Y yo llegué, y usted no sabe yo llegué cogiendo, abrí este portón, abrí el otro, abrí aquel, abrí el candado de acá, prendí los aires acondicionados, seteé la computadora, y Brian que abrió la puerta. Y cuando los hermanos llegaron, el equipo estaba prendido, los aires aquí, yo he puesto los aires, los chunchecitos esos que están ahí de olor, de desodorante, ya yo los había enchufado. Todo eso es necesario. Qué tremendo sería que alguien hubiera venido a hacer eso y el pastor viniera a dar al estudio bíblico, que es lo que le toca al pastor, la oración y la palabra. Todos somos importantes. ¿Quién está dispuesto a poner los 5 panes y los 2 peces? Y Dios los multiplica. El nene mío se va para Estados Unidos ya mismo. Va a estar 5 meses allá afuera. Y el pastor va a tocar el cajón. Y después probablemente primero llega, da el estudio bíblico, prende todo el revolú, da el estudio bíblico, toca el cajón y después predica. Y quizás tenga una reunión después. Y usted quizás va a saludarme y yo no... ya mismo, espérate. Con el corre. Todos somos importantes. ¿Qué usted sabe hacer? ¿Qué usted puede hacer? ¿Qué puede salir de su corazón que le puede doler? Pero quizás usted piense, ay, si es tan poco. Mire, para el Señor no hay nada poco. No hay nada poco. Abel dio lo mejor que tenía. La viuda dio todo lo que tenía. David dijo, yo no daré nada que no me cueste. Y el que dio los 5 panes y los 2 peces, lo dio todo. Parecía poco, pero para él era todo lo que él tenía. ¿Le dolió? Probablemente. ¿Le costó? Sí, quizás él fue que lo compró o él lo tuvo que cocinar. Y aún así, lo puso en las manos del Señor. El Señor nos está llamando a dar porque esto es un cuerpo, es la iglesia. Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. ¿Qué hicieron con las 12 canastas de pan y pescado que sobró? La Biblia no dice. Dice que lo que recogieron para atrás fueron 12 canastas llenas de pescado y de pan. ¿Qué las hicieron? Yo me puedo imaginar. ¿Qué yo haría si fuera Jesús? La Biblia no dice qué pasó.
Pero yo me voy, como en las películas de Hollywood, que siempre le añaden un cantito a la película, a la historia, y lo ponen bonito. Yo cogería las 12 canastas, buscaría al que dio los 5 panes y 2 peces, y le doy las 12 canastas a él. Por haber dado los 5 panes y los 2 peces. ¿Y por qué creo esto? Por un pasaje de la Escritura que se encuentra en Lucas 6:38, donde dice: dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Y como ese es el principio bíblico, yo creo, eso según lo que el Señor dijo, yo le devolvería al que dio los 5 panes y 2 pescados, esto es para ti. Y lo sorprendo. Y que los demás se queden mirando. Toma, esto es para ti. Y lo bendigo. Porque como dice la palabra, dad y os será dado. ¿Y cómo se te va a dar? Te va a dar medida buena. O sea, un buen pedazo. Y va a ser apretada, como los ajos chinos. Así, que cuando usted lo abre, se ¡buf! Así, apretado. Remecida, para que se acomode. Rebosante, desbordada. Gloria a Dios. Y eso va a ser lo que van a vaciar en tu regazo, en tu falda. Porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Ese es el principio bíblico. Y yo creo, hermano, que nosotros tenemos que entender que todavía Jesús anda buscando a aquellos que están dispuestos a dar 5 panes y 2 peces. Que te encuentre. Que el Señor te encuentre. Que tú puedas decir: yo tengo aquí mis 5 panes y 2 peces, Señor, y te los voy a dar a ti. ¿Qué representan esos 5 panes y 2 peces? Mira, hermano, pueden ser talentos, servicios, diezmos, ofrendas, dones. Lo que tú tengas, que le vayas a dar al Señor. Pero Dios siempre anda buscando a alguien que le dé la mejor oveja, que le dé todo lo que tenga y que dé cosas que le cuesten, que le duelan. Porque el Señor se siente honrado con gente así. Démosle al Señor de esa manera, hermano, para que el Señor pueda tener la materia prima para hacer el milagro. Usted va a poner la materia prima que va a ser los 5 panes y 2 peces para que ocurra el milagro. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Yo lo voy a dejar aquí porque después lo daño. Y yo quisiera que en estos momentos oráramos y vayamos delante del Señor. Y tú le digas al Señor: ayúdame a buscar dentro de mí esos 5 panes y esos 2 peces. Ayúdame a buscar dentro de mí dónde están y qué es, porque te los quiero dar, Señor. En un momento dado, para mí fue una caseta campaña. En otros momentos dados ha sido otra cosa. Pero lo importante es que cuando Dios te diga: esto es lo que quiero que tú des, tú estés dispuesto a dárselo. Y te aseguro que Dios lo va a multiplicar. Y muchos serán saciados por eso que tú des. Que para los demás será algo poco, pero para ti es todo lo que tú tienes.